Muy muy buenas a todos. En esta actividad, en conmemoración o celebración del Día Mundial de la Sepsis, en donde vamos a compartir múltiples temas relacionados precisamente con los procesos sépticos, me corresponde un tema muy puntual que es la muerte materna asociada a fenómenos sépticos o shock séptico. Eh, no se profundizará en criterios diagnósticos ni en maniobras de abordaje, comprendiendo que muchas de las otras pláticas ahondarán en estos temas y quedaremos circunscritos a la presentación de lo concerniente a la mortalidad materna por procesos infecciosos y algunos datos muy puntuales con respecto a la población obstétrica. Se estima que la tasa anual de sepsis en los Estados Unidos se encuentra entre 240 a 300 casos por 100.000 habitantes. Esta población va a ir en aumento, atribuible a una expectativa de vida mayor con una población más añosa, la ya reconocida resistencia antimicrobiana, el mayor uso de procedimientos invasivos, el uso de drogas inmunosupresoras, pacientes en efectos quimioterápicos y pacientes sometidos a terapéutica por trasplante. A través de los años ha existido discusiones y probablemente algunas eh, imprecisiones con respecto a las definiciones de bacteremia, septicemia, sepsis, choque séptico, y la literatura y los consensos han intentado ir unificando estos criterios. Eh, Hasta este momento, a nivel mundial, en países ricos y pobres, la principal causa de muerte materna se ha convertido en la hemorragia obstétrica, por encima de incluso preeclampsia y eclampsia, pero la sepsis no deja de ser un producto importante, productor de mortalidad materna, y le corresponde casi un 11% de las muertes maternas. La baja mortalidad muchas veces de nuestra población se debe a que son pacientes jóvenes con poca o ninguna comorbilidad, se encuentran infectadas o colonizadas por gérmenes habitualmente susceptibles a la terapéutica de uso habitual y con mucha frecuencia tienen infección localizada como son las pélvicas e intrauterinas. Como todos sabemos, los cambios fisiológicos, inmunológicos y mecánicos que pueden hacer a la gestante más susceptible de presentar cualquiera del espectro de la sepsis, y con estas características y estos cambios, los procesos sépticos pueden no solo subestimarse, pasarse por alto o retrasar su reconocimiento y tratamiento, sino también sobreestimar por algunas condiciones como puede ser, por ejemplo, el aumento del trabajo respiratorio normal y fisiológico, la presencia de soplo y algunos otros cambios que pueden a veces sugerir o asustar respecto a un proceso patológico. De las adaptaciones más importantes que están involucradas en el desarrollo de la sepsis y el diagnóstico de la misma están los cambios cardiovasculares como la taquicardia, la vasodilatación y el aumento del gasto cardíaco. A nivel intravascular hay un aumento de la masa eritrocitaria y del plasma con disminución de las proteínas, lo que conlleva una disminución de la presión oncótica y facilitar manifestaciones como síndrome de respiratorio del agudo en pacientes en shock séptico. En el ámbito respiratorio es sumamente importante la disminución de la capacidad funcional residual, lo que va a aumentar el volumen tidal o corriente y por ende el volumen minuto, y lo que busca es disponer de mayor volumen eh, de aire-oxígeno para el feto. Hay disminución de la PCO2 como una compensación del aumento del trabajo respiratorio, otra compensación de disminución del bicarbonato, y esto abate todo lo que son los buffers metabólicos y respiratorios y hace a la paciente gestante una paciente altamente susceptible a la hipoxia y a la acidosis. A nivel hematológico, pues como todos sabemos, el embarazo tiene un riesgo de 5 a 7 veces más procoagulante y por ende facilita, además de los procesos infecciosos, facilita la formación de trombo en estos pacientes. Factores de riesgo son la cesárea, el trabajo de parto prolongado definido como más de 18 horas, la ruptura prematura de membranas, examen frecuente durante el trabajo de parto en las salas de labor de parto. Se estima que más de 5 tactos durante la labor de parto facilita procesos infecciosos pélvicos ascendentes de vía vaginal hacia el área pélvica y otros procedimientos obstétricos como son las amniocentesis. Factores asociados a los factores de riesgo está la anemia, la pobre nutrición, condiciones de parto no higiénicas, el sobrepeso, edad mayor a 35 años, el tabaquismo y el embarazo múltiple. La OMS, a raíz de publicaciones tan importantes como la que presenta Cuclina, en el año 2009 estableció la cesárea como el factor de riesgo independiente más importante para generar procesos sépticos que pueden ir hasta la fasciitis necrotizante, como este caso que tuvimos hace algunos años. La sepsis materna
está definida como una condición que amenaza la vida con difusión de órgano causada por un agente o un proceso infeccioso durante el embarazo, el nacimiento o el puerperio o asociado a un aborto, lo cual no es más que la definición universal de sepsis 3 de la población no obstétrica, pero que bueno se agrega la condición de embarazada. A través de los años se han intentado utilizar predictores de ingreso a intensivo de las pacientes obstétricas, entendiendo que en la población obstétrica existen herramientas de mejor utilidad, como puede ser el SOFA, que fue diseñada específicamente para pacientes sépticos y que tiene una alta sensibilidad y especificidad para predecir el potencial ingreso a terapia intensiva e incluso pronosticar o determinar el riesgo de mortalidad de estos pacientes, más sin embargo, estas herramientas generalmente se encuentran sobrevalorando, sobrepronosticando la muerte en pacientes obstétricas. De esta forma se han utilizado otros scores buscando una mejor sensibilidad y especificidad, como el Sepsis in Obstetric Score, el SOS, o el Modified Early Obstetric Warning System, o el Modified Early Warning System, o el Rapid Emergency Medicine Score. Aquí abajo vemos la sensibilidad y especificidad y probablemente una de las herramientas para pronóstico de mortalidad de estas pacientes o de pronóstico para necesidad de ingreso a UCI, la puede ofertar el SOS, el Sepsis in Obstetric Score, con una sensibilidad de un 88.9%, con una especificidad de un 99.2%. El Quick SOFA no es más que una herramienta sencilla para detectar pacientes con sospecha o identificación de un proceso infeccioso y de probable necesidad de ingreso a área crítica, y es la frecuencia respiratoria mayor de 22, alteración de su estado de conciencia como un dato de hipoperfusión a nivel cerebral, y una presión arterial sistólica en el caso de la embarazada menor o inferior a 90 milímetros de mercurio. Entonces son pacientes identificados con una alta sospecha de procesos infecciosos. De igual forma, existen focos infecciosos propios de la paciente gestante como la corionitis, la endometritis, el aborto séptico y la mastitis, pero existen condiciones no obstétricas como infección del sitio quirúrgico y las dos más frecuentes que son los shock sépticos asociados a infecciones de tracto urinario y de tracto respiratorio. De la misma forma en que existen diferentes focos en nuestras pacientes, de la misma forma tenemos entonces los agentes que básicamente van a estar asociados a gran negativo y anaerobio, y en algunos escenarios como la parte del aborto, muchas veces por la manipulación o instrumentación se encuentra el estafilococo incluido. Obviamente todo lo que son sitios quirúrgicos, la piel está involucrada con el estafilococcus aureus, y los fenómenos, como ya dijimos, mucho más frecuentes, como son las infecciones de tracto urinario y de infección del árbol respiratorio, pues tenemos la presencia de la Escherichia coli, la Klebsiella y algunos otros agentes no tan típicos como el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Legionella. De esta misma forma, los antibióticos van dirigidos en cobertura gran negativo. Dependiendo de la sospecha del foco, se agrega el gran positivo y los anaerobios. El abordaje dijimos que no vamos a profundizar, pero se cumple las mismas guías presentadas por Surviving Sepsis Campaign, donde establece la medición del lactato de estos pacientes como incluso valor predictivo de riesgo de muerte de estos pacientes o de severidad del cuadro. La toma temprana de definir los niveles de lactato, que mayor de 2 están asociados a procesos sépticos, la administración inmediata de muestras para cultivos, la administración temprana de antibiótico terapia empírica dirigida al foco sospechado, y la reanimación inicial con fluidos que, más allá de que si corresponden a la población obstétrica de 20 o 30 mililitros por kilo, realmente lo que tenemos que entender es la utilización de fluidos, específicamente lactato Ringer, en forma mesurada y restringidas a bolos entre 200 a 300 mililitros, y lo que buscamos realmente, más allá de calcular por kilo de peso, lo que buscamos son alcanzar metas cuya meta principal o inicial es alcanzar una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, que en caso sea de no lograrse en la fase inicial de reanimación o la identificación de un paciente con alguna de las maniobras para determinar si es respondedor a fluidos o no, si es identificado en forma temprana, pues iniciar un vasopresor temprano, como vamos a ver ahora el de elección, sigue siendo la norepinefrina, y la aplicación temprana de vasopresores en estos pacientes para mejorar los resultados con respecto a la reanimación de las primeras horas, y específicamente el denominado actualmente la hora de oro,
que es la primera hora donde se utiliza la medición de lactato, la toma de cultivos, iniciar antibióticos de amplio espectro. Como dije, la administración de cristaloides más o menos a estos cálculos, pero que más bien lo que debemos determinar es alcanzar una meta de una presión arterial media mayor a 65 como meta inicial. Recordar que el aumento del lactato también tiene predictividad de muerte, que entre 2 y 4 milimoles podemos alcanzar un riesgo de mortalidad de un 25%, y un lactato sérico arriba de 4 milimoles pudiera representar un riesgo de un 40% de mortalidad. Como dato perfusional es importante mencionar lo publicado o lo avalado por el estudio Andromeda Shock, donde establece que el llenado capilar, el retorno capilar, lento, es un buen predictor de hipoperfusión tisular y guarda bastante correlación con los niveles lactatoséricos del paciente. Al igual que la población no obstétrica, el cristaloide de elección para reanimar a estos pacientes es el lactato Ringer, y recordar que probablemente 50% de los pacientes sépticos pueden no ser buen respondedor a la terapia de fluidos inicial. Esto lleva implícito un inicio temprano o más temprano de vasopresor para mejorar la respuesta perfusional de estos pacientes. Y recordar que el uso exagerado, innecesario e inadecuado de líquidos genera aumento en la mortalidad por efectos secundarios ya conocidos de formación de terceros espacios en diferentes órganos y sistemas. Con respecto a la prueba de elevación pasiva de las piernas, como una maniobra para identificar pacientes respondedores o no a líquidos, la paciente gestante, sobre todo aquellos úteros que se encuentran por encima de la cicatriz umbilical, pues resulta que son, por generar un problema obstructivo a nivel de la vasculatura pélvica, es una maniobra no adecuada para pacientes embarazadas, repito, para úteros por encima de la cicatriz umbilical. La norepinefrina, igual que para toda la población, es el agente vasopresor de elección de primera línea para el manejo de la paciente gestante. Con respecto a la ventilación mecánica, debemos tener algunos ajustes con respecto a las metas cuando se suplementa de oxígeno a estos pacientes, y debemos lograr en una paciente gestante una saturación de oxígeno arriba del 95%, una PO2 mayor al 70%. No está permitido, debe ser evitada la maniobra de hipercapnia permisiva utilizada en algunos pacientes con síndrome de respiratorio adulto como una maniobra antiinflamatoria pulmonar. No debe realizarse en la paciente gestante porque el feto produce una eliminación de su CO2 a través de difusión simple, pero a través de un gradiente. Por ende, su madre debe tener una PCO2 inferior a la PCO2 fetal. Por tanto, esta maniobra no está permitida, son riesgo de generar acidosis fetal. Y es permitida perfectamente la maniobra de pronación, la cual fue utilizada ampliamente durante esta pandemia COVID. Así que en caso de que decidamos realizar una maniobra de pronación en la gestación avanzada, no es un impedimento y pudiéramos utilizar soportes torácicos y pélvicos tipo almohada, o podemos utilizar camillas especiales para colocar la paciente gestante en estado de shock séptico y mejorar otras zonas de ventilación pulmonar. Pudiera colocarse y es aceptable la maniobra de ventilación en prono de estas pacientes. De igual forma, sobre todo en pacientes que tienen compromiso ventilatorio o una relación PAFI por debajo de 200, por encima de 200, lo que sería síndrome de distrés respiratorio entre leve y moderado, pudiéramos utilizar la ventilación no invasiva, que en nuestra experiencia encontramos una falla, o sea, una conversión a ventilación invasiva en un 10.3%, lo cual es inferior a lo determinado en otras publicaciones de población no obstétrica que llevan hasta fallas de un 30%, y no hemos encontrado ni en este estudio ni en nuestra práctica diaria fenómenos de broncoaspiración o eventos de broncoaspiración en ninguna de nuestras pacientes. Con respecto a los cultivos, ya dijimos que deben ser tomados en forma temprana, los sitios sospechosos. Recordar dos conceptos importantes que recomiendan las guías para la supervivencia de la sepsis, y establece eliminar el concepto de pan cultivar, o sea, cultivar todo lo que se nos ocurra en un paciente, y también elimina la recomendación de que no necesitamos la toma de cultivo en periodos específicos, como por ejemplo la presencia de fiebre de nuestros pacientes. Posterior a la estabilización inicial, o por lo menos a la reanimación inicial, la toma de cultivo, inicio de antibióticos y mejoría inicial del paciente, entonces pudiéramos con mejor estabilidad avanzar o progresar hacia los siguientes estudios de imágenes o estudios invasivos, como pueden ser laparotomías o punciones para aspiración de algunos focos infecciosos. Como dijimos anteriormente,
La administración de antimicrobiana debe ser temprana. En la parte obstétrica debe haber una buena cobertura de gram negativos y anaerobios, y en algunos focos específicos, como por ejemplo sitio quirúrgico, debemos considerar gram positivo como el estafilococcus aureus. Protocolos para pacientes en shock séptico obstétrico, dos buenas coberturas son la utilización de carbapenem o la combinación de piperacilina tazobactam. El esquema debe reevaluarse entre 48 y 72 horas en base a la mejoría clínica del paciente, y en caso de fracaso o no mejoría, entonces echar mano a la presencia de cultivos si hay un aislamiento del microorganismo y orientarnos a través del antibiograma. Los esquemas de antibióticos en términos generales y promedio debieran ser entre 7 a 10 días. En una publicación reciente del 2021 aparecen pues las propuestas de antibiótico-terapia dependiendo de la sospecha de foco. Por ejemplo, la endometritis, válida la utilización de ampicilina más gentamicina más metronidazol. En la corionionitis, el uso de ampicilina más gentamicina, obviamente esto es de inicio empírico y se va ajustando según respuesta del paciente, y antibiograma en caso de que los cultivos nos aíslen algún microorganismo. Para pielonefritis tenemos cefazolina, ceftriaxona o pipetazobactam. Para colecciones o abscesos abdominales, piperacilina tazobactam o meropenem. En neumonía de la comunidad, el esquema ya conocido es ceftriaxona más acitromicina. Y en pacientes alérgicos o que queramos usar una alternativa, podemos usar la levofloxacina, una quinolona, como monoterapia. También tenemos, como dijimos, cuando están involucrados la sospecha de gram positivo a los sitios quirúrgicos de piel, la vancomicina pudiera ser una opción bastante buena, y ante la sospecha, por ejemplo, de una endocarditis. Para la neumonía asociada a ventilador, las propuestas son piperacilina tazobactam o meropenem o cefepime, y también el uso de ciprofloxacina, otra quinolona. Este punto es importante porque esta revisión eh, elimina la advertencia que había sobre el no uso de quinolonas en la paciente gestante, porque se supone o se planteaba un riesgo de lesión de las partes epifisiarias óseas de los fetos, y que iba a generar una lesión y falla de crecimiento posteriormente en la vida postnatal. Eh, Esta advertencia fue eliminada y la quinolona ya aparece como una opción para el manejo de nuestros pacientes en cualquiera de los procesos sépticos que mencionamos anteriormente, y recordar que se mantiene el riesgo de prolongación del segmento QT con el uso de quinolonas. Por tanto, deben ser vigiladas nuestros pacientes. La hidrocortisona también se utiliza de igual forma a iguales dosis en las pacientes obstétricas. No generan ningún riesgo. La hidrocortisona en términos generales no atraviesa la barrera placentaria, por tanto no tiene casi ningún impacto a nivel fetal. Y la recomendación pues se utiliza también en forma temprana para mejorar el pronóstico de estos pacientes a las mismas dosis de la población no obstétrica. La paciente embarazada con un proceso séptico tiene un alto riesgo de aborto, parto pretérmino y muerte fetal, aun si el foco infeccioso no es intramniótico. Estudios en ovejas, y estos son estudios interesantes porque la placentación en ovejas es muy parecida a la placentación humana, mostró la presencia de bradicardia fetal luego de más de 5 minutos o más de estar expuesta a una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio en la madre. Para finalizar, podemos decir que la sepsis es una causa importante de muerte materna en el mundo, cerca del 11%. A la fecha no hay recomendaciones específicas para embarazadas y se requiere de un equipo multidisciplinario para la difusión y ejecución del protocolo de atención, y debemos seguir estando atentos a las publicaciones periódicas consensuadas sobre la campaña para la supervivencia de la sepsis, en donde pues se utiliza la mejor evidencia científica para el abordaje de nuestras pacientes, incluyendo las obstétricas o embarazadas con un proceso infeccioso como el shock séptico. Muchas gracias.